bienvenidos. Qué bueno que están aquí siguiéndonos. Es un privilegio para mí poder compartir estas cápsulas que sé que han sido de bendición para muchos de ustedes. Muchas gracias por los comentarios de aquellos que nos han contactado y nos han hecho saber cuán edificante ha sido este tiempo. Y bueno, pues una cosa que quiero aclarar referente a estas cápsulas es que no son estudios intensivos de la palabra de Dios. Me refiero a que no vas a encontrar toda la información y las especificaciones de cada uno de los temas. Se supone que nosotros tratamos de dar un tema práctico para que pueda ser de bendición a tu vida y sobre todo que genere principios que te hagan pensar de manera diferente. Y hago este comentario porque nosotros estamos tratando de tener alimento espiritual para ti que nos estás viendo, pero que tú puedas digerir. Si tú quisieras conocer un poquito más a profundidad los temas que hemos mencionado, de los cuales hemos platicado aquí, pues nos puedes contactar. Nosotros en la iglesia hemos desarrollado algunos temas que creo que van a ser de edificación para tu vida. Habiendo dicho lo siguiente, quiero decirte que hoy vamos a comenzar una serie que se llama Disciplinas Espirituales. Y creo que este tema, además de ser importante, pues es muy útil para nuestras vidas, por el hecho de que cuando nosotros aprendemos a crear hábitos fundamentados en la disciplina, pues definitivamente vamos a cambiar nuestras conductas en el futuro. Y bueno, quiero animarte a que tú te puedas dar la oportunidad de estar viendo cada uno de los temas, porque creo que van a ser de gran bendición. Y hoy quiero hablar de nuestra primera disciplina espiritual, que es la oración. Mencionarte que este tema o esta disciplina va a ser diferida en 3 subtemas, porque es importante que sepamos cómo la oración tiene algunas cuestiones prácticas que nos van a ayudar, pero tenemos que saber aplicarlas en el momento de cuando estamos en la intercesión y en la oración. Entonces, quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es interesante ver cómo uno de los discípulos de Jesús que había caminado con él se daba cuenta del impacto que tenía Jesús en su ministerio. Y obviamente muchas veces se le mencionó que Jesús tenía autoridad para enseñar, pero yo creo que también veían la autoridad en todo lo que él hacía, en las sanidades, en las liberaciones. Obviamente cuando compartía las buenas noticias y la gente era redarguida al grado de reconocer sus pecados y seguirle. Y este discípulo, imagino yo, no dice la palabra de Dios, debió de haber pensado dentro de sí: él tiene un secreto, y lo observaba. Y dice la palabra de Dios que Jesús estaba en otro lugar, aparte de los discípulos. Muchas veces la Biblia menciona que Jesús se apartaba cuando terminaba el día, o de muy temprano no estaba donde estaban los demás porque se encontraba orando. Entonces este discípulo encontró que mucho de lo que Jesús tenía como impacto y beneficio en su ministerio se debía a la comunión que tenía con el Padre, esto es, a la oración. Y entonces se les dice: enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué le menciona que les enseñe a orar? Porque él sabía que una repetición vana o una serie de oraciones no iban a ser tan funcionales como el secreto de la oración. Y el secreto de la oración de Jesús no era otra cosa sino una dependencia y una comunicación con el Padre. Cuando nosotros podemos ver en la historia del ministerio de Jesús cuántas cosas hizo, también tenemos que asociarlo a su vida de oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar por sentado, que un creyente que ora es una persona que verdaderamente va a tener impacto en su ministerio. Dios le da la gracia, Dios le da la unción a las personas, y no podemos negar que Él es soberano y que muchos ministerios pueden prescindir de esta disciplina. Pero el común denominador siempre nos lleva
a saber que la oración trae un impacto directo en nuestra vida personal y en nuestro ministerio, ¿sí? Al hablar de la oración como disciplina, debemos considerar algunas cuestiones que son importantes. Y lo primero que tenemos que saber en cuanto a la oración es que debe de ser constante. La constancia es muy importante, ¿sí? Si nosotros podemos ver el ministerio de Jesús, si él al anochecer se retiraba a orar y muy temprano él estaba orando, quiere decir que él tenía una constancia. Él lo hacía día a día de manera sistemática. Y si tú quieres aprender un poquito acerca de la oración, te tienes que dar la oportunidad de crear este hábito, de hacerlo diario. Ese es un secreto que es importante, la constancia. Lo segundo es que la oración tiene que tener fe. En la última cápsula que yo mencioné, hablé acerca de la fe y decía, lo importante de la fe no es los resultados que obtenemos, sino en quién ponemos la fe. Y este es el secreto. Nosotros hacemos la oración creyendo. ¿A quién le oramos? Al Todopoderoso. Si nuestra oración no tiene fe, puede que nosotros estemos haciendo solamente vanas repeticiones que no sentimos, pero tenemos que tener la fe de a quién le estamos orando. Y como yo lo menciono siempre, la palabra dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hará. Cuando tú vayas de manera constante a buscar a Dios, tienes que tener fe. Tener fe con quién te vas a encontrar y quién es lo que dijo, aquello que tú estás esperando. La palabra dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso es bien importante que nuestra oración tenga fe. Otro elemento importante a considerar en la oración es que tiene que haber una motivación correcta. Hay veces que las personas tienen la intención de que por medio de la oración se cumplan muchos caprichos o cosas que están fuera del orden de Dios. Y quiero decirte lo siguiente, no hay una motivación incorrecta que pueda ser respaldada por Dios, porque entonces Él se va a contradecir. Dios nunca te va a conceder algo que te va a perjudicar. Es como darle a un niño pequeño una arma, algo que no sabe usar, es perjudicial. Entonces tienes que saber que en la oración tiene que haber una motivación correcta. Todo tiene que estar alineado a lo que la palabra de Dios dice. Y regularmente siempre tiene que ser algo que beneficie su reino. Otro aspecto a considerar es que tiene que haber un reconocimiento o una adoración. Cuando tú te acerques a Dios, tú no llegues inmediatamente con una lista de peticiones. Tienes que saber que tienes que adorarle. Tienes que empezar el tiempo de tu oración reconociendo quién Él es, exaltándolo. Tiene que haber adoración, porque si no, entonces nosotros nos vamos a querer ver beneficiados de lo que Dios puede hacer por nosotros sin reconocerlo. ¿A quién de ustedes, si tuvieran hijos, le gustaría que su hijo solamente lo viera como una minita de oro, que solamente lo viera como una varita mágica? Nos sentiríamos utilizados. Pero cuando nosotros tenemos un reconocimiento de quién Dios es, entonces tenemos impacto en nuestra vida de oración. Otra de las cosas es que incluye la oración la intercesión, esto es, que nosotros estemos en la brecha a favor de otros. Y también incluye guerra espiritual, reconocer que nuestra lucha es espiritual y tenemos que confrontar a los enemigos, al enemigo de nuestras almas y sus huestes, que son Satanás y sus demonios. Eso tiene que haber en el tiempo de oración. Los resultados es que cuando tú eres una persona de oración, estás diciéndole a Dios que dependes de Él. Eso es lo más importante. La oración te hace dependiente de Dios. Una persona que no ora está diciendo, no necesito de ti, yo puedo hacerlo solo. Y esa es una motivación incorrecta. Otro resultado de ser una persona que tiene una vida de oración, como la que tiene Jesús, es que eso te da autoridad espiritual. Una persona que ora de manera sistemática adquiere autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque lo desarrolla en un ámbito espiritual. Y otro resultado es que, a final de cuentas, tienes cercanía con Dios y te hace que tengas un corazón de adorador. Aprendes a quitar los ojos del poder de Dios para verlos en el corazón de Dios y te vuelves un amante de Él.
Espero que estos principios te puedan ayudar y que se pueda desarrollar en ti una hambre por querer conocer a Dios en esta intimidad. Las próximas 2 cápsulas van a hablar acerca de lo que es la intercesión y la guerra espiritual, para que nosotros podamos hacer de manera eficaz un tiempo de oración que verdaderamente edifique y obtenga resultados. Esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida. Donde quiera que estés, oramos a Dios para que tú puedas ser edificado en el conocimiento de Dios. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo, sobre todo aquellos que son de casa, a la gente de la Iglesia Ágape Tangamanga. Mi nombre es Fermín González, soy el pastor de la Iglesia Ágape en la sede de Tangamanga y es un placer poder servirte de esta manera. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.